Buenas noches. El secretario federal de Educación Pública, Aurelio Nuño, pues parece que acaba de llegar de no sé dónde, secretario. Venimos de tu tierra, precisamente de Puebla, de la Mixteca poblana. Estuvimos recorriendo la zona, fuimos a varias escuelas que ya estamos demoliendo para empezar a construir las nuevas. También estuvimos, por ejemplo, en un preescolar que ya tiene su dictamen de seguridad estructural y hoy los niños regresaron a clases. Así es que, pues ahorita, parte de nuestro trabajo es estar recorriendo todas las zonas que tienen afectación, estar hablando con los maestros, estar hablando con las mamás, con los papás, con los niños, que es algo importante, estar verificando las obras, en fin. Así es que hoy estuvimos ahí en tu Puebla. Bueno, el tema obviamente es por la devastación a causa de los sismos, que sabrán o recordarán, el 7 y el 19 de septiembre. Primero sobre todo en Oaxaca y Chiapas, y después en Morelos, Puebla, Estado de México, y de nuevo Oaxaca. Así es. Pero hay algo en este escenario de desastre en algunas entidades que parece olvidarse, secretario. Yo he dicho que parece llover sobre temblado o temblar sobre llovido. Y hubo una contingencia terrible en Baja California a causa de un huracán. Sí. Entonces yo también pienso que de las escuelas que está asegurándose la SEP, que están en funcionamiento, ¿cómo están, por ejemplo, las de Baja California? Afortunadamente no tienen... No hay problema ahí. No, nada grave, ya estuvimos también ahí, estuve con el presidente en Baja California Sur, hicimos una revisión, son daños menores que ya se están atendiendo, pero no hay problema, ni tiene ninguna relación con las afectaciones. Es decir, los daños que han provocado las mismas tormentas que colas de huracán o como se llame, esos no están jugando ahorita en la, digamos, en la aprehensión porque las escuelas funcionan. Salvo en Guerrero. En Guerrero tienes los dos fenómenos. En Guerrero sí tienes daños importantes tanto por el huracán como por el temblor. Se conjuntaron los dos. Y también en el caso de las escuelas planteles. Sí. Y fue casi simultáneo, te acordarás de eso. O sea, en Guerrero ocurrieron las dos cosas. Sí. En el caso de Baja California Sur, en el tema de las escuelas fueron daños menores por las inundaciones que no están ya atendiéndose y no tienen mayor problema. Ahora, perdón, secretario Aurelio Nuño, yo creo que pues alguien en la audiencia, si no es que buena parte de la audiencia, tendrá una inquietud que pues a mí me surgió a partir de la prohibición en lo que se hacen las averiguaciones, la prohibición para que opere el colegio Rebsamen dentro o fuera del predio colapsado. Y yo me pregunto, si se cayó un puente y murieron 5 estudiantes de un plantel del Tecnológico de Monterrey, ¿no procedería, pregunto, aplicar lo mismo con el TEC de Monterrey, que no funciona ni siquiera en Monterrey? Mira, y esto lo explicamos cuando dimos a conocer la decisión de retirar momentáneamente todos los permisos a esta escuela Rebsamen. La razón, Carlos, es que están bajo una investigación de la Procuraduría de la Ciudad de México. Y entonces lo que informamos es que hasta que no concluya esa investigación y se deslinden responsabilidades, porque hay una investigación abierta por diversos temas, lo que decidimos es suspender la operación de la escuela, obviamente en el predio, que no tiene condiciones, pero tampoco afuera, porque teníamos algunas información de que eventualmente eso pudiera suceder y nos pareció que lo correcto, mientras se estuviera en este proceso de investigación, era suspender. Está suspendido momentáneamente. Bien, lo entiendo, porque la razón es el caso del TEC de que Monterrey. Hay una averiguación abierta. Así es. Entonces yo
no tendría por qué ser con el secretario de Educación, pero sí con el Procurador de Justicia de la Ciudad de México o con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues yo me pregunto, ¿acaso no hay una investigación sobre el puente que se cayó en el plantel del TEC, a consecuencia de lo cual murieron 5 estudiantes? Es decir, si no hay una averiguación en eso, que yo sepa, y esto no es materia de la Secretaría de Educación, pero sí va de breviario ingenieril. Pero déjame... Secretario, nada más digo, no se puede hacer un puente entre 2 edificios si desde el plan maestro no está considerado la resistencia, los soportes, el material, etcétera. A ver, Carlos. Entendiendo eso, yo creo que sí hay un parche y no tengo nada contra el prestigiado Instituto Tecnológico de Monterrey, pero me parece que si hay una construcción mal hecha en una escuela, tiene que desembocar en una averiguación eventualmente penal por quizás negligencia con los materiales o de qué diablo estaba sostenido. Sí, pero yo creo que, Carlos, en este momento, si bien lo que dices sin duda tiene lógica y se tiene que actuar de esa manera, es un momento en el que todos tenemos que tener serenidad y no apresurar conclusiones, porque también es muy grave. Es cierto. Y se puede caer inclusive en linchamientos. Sin duda alguna, me parece que en primer lugar las explicaciones técnicas de por qué una construcción, esa o la que sea, tuvo fallas en el sismo, la tienen que dar los técnicos, la tienen que dar los expertos. Segundo, si se deriva de esa explicación técnica que sí estuvo mal construido o que hubo malos materiales o lo que sea, entonces ya sin duda procederá lo que tú dices, que es una indagatoria de otro corte, seguramente con consecuencias penales o lo que marque la ley, pero yo creo que aquí para todos los casos tenemos que partir de una base que realmente pueda explicar. Sí, en el caso del Repsamen no hay una averiguación porque quizás estuvo mal construido, sino por falsificación de documentos. Es correcto, y lo que sí está haciendo el Colegio de Ingenieros es el peritaje exactamente de por qué, o si se puede concluir que por la construcción, si tenía algún defecto la construcción, se puede derivar la explicación de la caída. Ese es el tema, y me parece que obviamente es lo mismo, y además así está sucediendo con el caso del Tecnológico de Monterrey. Ya lo entendí, tampoco es una clase para ignorantes, está en papel de maestro, además es maestro. ¿En qué ciencias es maestro Aurelio Nuñez? Hice una maestría en Historia, Carlos, estudios latinoamericanos, básicamente historia de América Latina, etcétera. Por eso es el maestro Aurelio Nuñez. Pero no estoy en el aula y ya entendí hace 5 minutos, pero bueno, es muy didáctico este hombre. El asunto es que, ya vámonos al bosque, ¿cuántas escuelas por reconstruir a estas alturas del problema tiene verificadas la Secretaría de Educación? Mira, déjame, dándote números, los números cerrados, estamos hablando en total, en todas las entidades que sufrieron daños con el temblor, de 15,000 escuelas con daños. 10,000 daños. 10,000 afortunadamente son daños menores. ¿Qué quiere decir? Que no tienen fallas estructurales y que son daños como vidrios rotos, que simplemente hay que cambiar, resanar, pintar, puertas vencidas, la mayoría. Después tienes un universo cercano a los 5,000, en donde sí tienes, y eso es todavía lo que estamos acabando de determinar, porque eso sí requiere, hablando de peritajes en muchos casos, un análisis mucho más fino de estas escuelas que están en mal estado, cuáles de esas 5,000 van a requerirse una reconstrucción total y en cuáles casos es una reconstrucción parcial. Te diría que lo que tenemos es que afortunadamente la mayoría son reconstrucciones parciales, es decir, hay que reparar, pero eso sí, reparar, dijéramos, con constructoras desde una manera profesional. Sí, ya no es cosa de una manita exactamente, de gato. No, es una reconstrucción seria de parte del plantel o de una sección del plantel. ¿Esas 15,000 escuelas se tiene calculada más o menos la población escolar que albergaban? Pues mira, estamos hablando más o menos en total de como 4 millones de estudiantes, más o menos. ¿En 15,000 escuelas? Sí, más o menos, claro.
de las afectadas por algo. Sí, claro, estás hablando de una población, mira, estás hablando de entidades como el Estado de México, que es muy poblado, de la Ciudad de México, estás hablando de las dos entidades con mayor población, a las cuales tienes que sumar Oaxaca y Chiapas, que son poblaciones también importantes, Puebla, tu estado, que es también una población muy grande, y luego se suma Morelos, se suma Tlaxcala, se suma una parte de Michoacán, o sea, estás hablando de un porcentaje muy grande. Entonces, más o menos ese es el universo. Estás hablando, Carlos, de una matrícula total en todas estas entidades de 14 millones de alumnos. En esas entidades, Así no estamos es. hablando de la población escolar básica o de nivel básico en el país. 14 millones de estudiantes en todas las entidades que sufrieron algún tipo de daño. Sí, 14 si le parece millones. bien, secretario, yo le pido que aguante aquí. Con todo gusto. Porque estamos viendo, digamos, la panorámica del problema. Y si permanece aquí el secretario, vamos a entrar en algunos detalles para que ustedes y yo sepamos más o menos a qué le tiran padres de familia y estudiantes de educación básica, ¿verdad? Así es. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.